9, versos 14 y 15. Mateo 9, versos 14 y 15. Los voy a animar a leer la palabra todos juntos. Son 2 versículos únicamente. Vamos a leer con fe, con entusiasmo. La palabra de Dios la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 14. Todos juntos, por favor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Padre, gracias. Gracias, amado Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas. Señor, las bendigo en tu nombre. Hermoso Espíritu Santo, yo te ruego que seas tú revelando tu palabra, grabándola en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voltea en la persona que está a tu lado y voltea hacia atrás. No te muevas de tu lugar porque vamos ya un poquito avanzados de tiempo. Y salúdalo, bendícelo. Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Al que está atrás de ti, a tu alrededor nada más. Que te bendigo en el nombre de Jesús. Puedes sentarte, puedes tomar tu lugar. Bien, vamos a compartir este mensaje, así de que nos dirigimos a los amigos que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales. El tema que vamos a compartir ahora lo he titulado el ayuno. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es el periodo de tiempo en el cual nos abstenemos de tomar alimentos. Es el tiempo que dejamos de comer alimentos, es decir, dejamos de comer para buscar la presencia de Dios a través de la oración. No es nada más dejar de comer. Vamos a dejar de comer, pero también vamos a buscar la presencia de Dios a través de la oración, porque si no vendría siendo solamente ¿qué? Una dieta. Pero el ayuno es algo diferente. Vamos a ayunar, vamos a abstenernos de comer alimentos, pero vamos a buscar la presencia de Dios en la lectura de la palabra, en la oración. Vamos a orar para que Dios dirija nuestras vidas, Dios cambie nuestras vidas, Dios rompa ataduras, Dios rompa fortalezas espirituales que el enemigo haya traído a nuestras vidas. Entonces, ese es el ayuno. El tiempo que dejamos de comer alimentos, o el tiempo que nos abstenemos de tomar alimento, pero buscamos la presencia de Dios a través de la palabra y a través de la oración. El ayuno es un arma poderosísima para derribar las artimañas del enemigo. Mire, vamos a Corintios. Acuérdense que nosotros no luchamos con carne ni sangre, dice la palabra. Si nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Por eso nuestras armas no son carnales tampoco, sino son espirituales. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, verso 3. Y este tema Dios lo puso en mi corazón porque algunos hermanos me preguntaron: oiga, ¿y cómo es el ayuno? Entonces creo que algunos tal vez ya lo saben, pero es bueno recordarlo. 2 de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿cómo? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Por eso repito que el ayuno va a romper, va a destruir fortalezas espirituales que el enemigo haya querido o haya puesto en tu vida. Y ese es el propósito de todo lo que estamos haciendo, para que todos los planes del enemigo sean derribados contra las cosas que vamos a realizar, si Dios nos lo permite. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y miren lo que dice más adelante, el verso 5. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Ese es el propósito del ayuno. Derribar toda fortaleza del enemigo y llevar cautivo todo pensamiento a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el propósito. Eso va a traer una paz espiritual en nuestra vida. Al ser derribadas esas ataduras, todas esas fortalezas en nuestra vida, vamos a tener más libertad. Y vamos a ser más victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el propósito y por esa razón estamos haciéndolo. Vamos a profundizar tantito en los versículos que leímos al inicio. Regresamos a Mateo, capítulo 9, verso 14. Dice la palabra: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. Es algo imperativo, algo que dice tiene que hacerse. Vemos que aquí, como dice la palabra, la esposa es la iglesia, simboliza la iglesia, y el Cordero de Dios simboliza al esposo. Entonces dice la palabra, acuérdense que la iglesia somos nosotros, y Jesús le decía: si el novio está con sus novios, con la novia, ¿cómo va a ser quitado? Dice: vendrá cuando el novio se les ha quitado, y entonces tendrán que ayunar. Recuerde que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y simbolizamos la novia del Cordero. Eso es lo que simbolizamos. Y vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Por eso Él dice que viene por una iglesia ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Vamos a Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de ¿quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ya dijimos, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Por eso es que tenemos que mantenernos limpios espiritualmente. Tener que nuestra vida sea limpia, sin mancha y sin arruga. Porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Dice ahí en el verso: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa sea ¿qué? Preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Entonces nosotros tenemos que actuar con justicia, obrar en santidad. Es algo que tenemos que esforzarnos. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que esforzarnos y con la ayuda de Dios todo es posible. Tenemos que esforzarnos en vivir en santidad, en rectitud y ¿en qué? Obediencia. En obediencia. Grábatelo bien, por favor. Santidad, rectitud y obediencia. Qué importante es que nosotros comprendamos lo que Dios quiere. Queda claro que la iglesia debe de ayunar. Debe de ayunar. Ahora vamos a ver cuántos tipos de ayuno existen o se han establecido o pueden practicarse. 3. Número 1, ayuno natural. Ayuno natural. El ayuno natural es la abstinencia de alimento, pero no de agua. Tú puedes tomar agua, puedes tomar líquido, pero no alimento. Es decir, la persona que vaya a ayunar puede tomar agua, pero no alimento. Esto está indicado como aquellas personas que apenas van iniciando a ayunar, que van aprendiendo a ayunar. Pero todo tú debes de orar y ponerlo en manos de Dios para que Dios ponga en tu corazón cómo hacerlo. Y hoy te vamos a dar la enseñanza de estos 3 tipos de ayuno y tú eliges, conforme a la dirección de Dios, qué tipo de ayuno debes de realizar. Los teólogos afirman que Jesús practicó este tipo de ayuno, el ayuno natural, por 40 días antes de iniciar su ministerio. Mira, vamos a Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Fíjate quién lo está viendo.
por 40 días. ¿Y era qué? Tentado por el diablo. Fíjate cómo fue probado el Señor. Fue probada la fe, la fidelidad al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y igual nosotros vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada. Dice la Biblia, como el loro. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Pero no dice que tuvo sed. Por eso los teólogos afirman que Jesús practicó este tipo de ayuno natural. Número 2, el ayuno parcial. El ayuno parcial es cuando disminuimos la cantidad de alimento que estamos acostumbrados a comer. Se van a comer un poco más ligeros y comíamos, digamos, pues un plato bien lleno, pues la mitad o menos, de poquito, ¿verdad? Ese es el ayuno parcial. Y este ayuno también está en la Escritura. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8, por favor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Todos recordamos la historia de que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, y pues el rey trataba de robar, cambiar su identidad, y trataba de cambiar su cultura, y trataba de cambiar todo. Entonces, pero Daniel era un hombre fiel a Dios, igual que sus amigos. Y él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. El verso 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Lo estaba retando. Dijo: permítenos no contaminarnos, danos otro tipo de comida, y después compara nuestros rostros con aquellos jóvenes que tú les vas a dar la comida del rey. Verso 14. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Sabemos que ahí está la mano de Dios, porque Dios es el que mueve los corazones. Dios movió el corazón del carcelero para concederle ese deseo a Daniel y sus amigos. Dice el verso: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daban legumbres. O sea, no comían aquellas carnes, aquellos platillos suculentos y todo eso, sino que comían legumbres solamente. Era un ayuno pues sencillo, parcial, sencillo, sin tanta cosa. Y luego dice ahí el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Fíjate lo que trae el ayuno. Dios les dio conocimiento e inteligencia para que los jóvenes no se opongan al ayuno. ¿Cuántos jóvenes quieren sabiduría e inteligencia? Ahí está, practiquen el ayuno. Practiquen el ayuno periódicamente. Acuérdense que mensualmente, el primer día del mes, proclamamos ayuno general, ayuno congregacional. Dice ahí, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento y toda visión ¿de qué? De sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cómo? 10 veces mejores que todos los magos, fíjense, astrólogos que había en todo su reino. Es lo que hace el ayuno. Cambia, limpia nuestra alma, nuestro espíritu, de todas esas ataduras y todas esas cosas que a veces el enemigo pone o que nosotros le abrimos la puerta para que él las ponga en nuestro espíritu. Entonces vemos que ese es el ayuno parcial. Y el ayuno total es cuando de plano no comes nada. Nada de comida, nada de líquido, nada, absolutamente nada. Ese es el ayuno total. Y vamos a ver el libro de Esther, capítulo 4, verso 10. Este libro nos narra la historia en donde había ya un decreto, ya había algo establecido, un escrito en el cual se había sentenciado al pueblo de Israel a ser destruido. Uno de los hombres muy allegados al rey Asuero había pedido que le diera permiso para firmar un edicto donde destruyeran al pueblo judío. Pero ya estaba eso, y había un judío llamado Mardoqueo que creía y confiaba mucho en Dios. Y dice que él fue ante las puertas del palacio y mandó, más bien la reina Esther mandó uno de sus criados para que le preguntara por qué andaba así gritando y andaba de silicio y por qué estaba haciendo tanto desorden, podríamos llamarle, porque él clamaba a Dios. Y entonces él le dice, el tío de Esther, llamado Mardoqueo, le dice lo que estaba sucediendo contra el pueblo de Israel, que había firmado un edicto el rey, en donde se autorizaba que fueran destruidos todos los judíos. Entonces le manda decir a la reina Esther que intervenga con el rey. Pero ella le contesta que el rey, o había una ley en la cual si el rey no mandaba llamar a ninguno de sus súbditos, o a ninguna de sus esposas, o a ninguno de sus ayudantes o servidores, y se metía a la sala del rey, era decapitado. Y Esther conocía esa ley. Entonces le manda decir a su tío que no puede ir porque no ha sido llamada por el rey. Pero Mardoqueo, con la fe puesta en Dios, le dice: entra. Porque si tú no proclamas, si tú no hablas a favor del pueblo de Israel, a favor del pueblo judío, habrá otro, la ayuda vendrá de otro lado, y de seguro tú para ese tiempo habrás muerto. Entonces eso la anima, y le manda decir a su tío: está bien, díganle que ayunen por mí, que todos, absolutamente todos, 3 días y 3 noches. Y fíjate lo que dice. Vamos a ver. El 15. Gracias. Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella estaba convencida, se había decidido a interceder por su pueblo, pero estaba confiando en Dios. Y vemos lo que sucede más adelante, verso 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. O sea, mandó a todos los judíos que ayunaran. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches, sin comer nada. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, cambió todo ese proyecto que tenían las gentes, los enemigos de Israel, los enemigos de los judíos. Y vamos a ver lo que sucede ahí en el verso 17.
Dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y sabemos que dice la Escritura que cuando terminaron el ayuno, ella se presentó ante el rey. Y el rey, ¿qué hizo? Extendió su báculo. Y eso quería decir que daba gracia. Y le dice a la reina, ¿qué te sucede, reina Esther? Pídeme lo que quieras. Si es la mitad de mi reino, te lo daré. Miren lo que hace el ayuno. Cambió todo. Cambió el plan de este Naamán, que quería matar a Mardoqueo. Él lo odiaba. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se inclinaba ante Naamán. Él únicamente decía que se inclinaba ante Dios. Y eso le molestaba. Eso le molestaba al segundo del rey. Y quería ahorcarlo, y mandó a hacer una horca de 50 codos, dice la Escritura, y fue y pidió permiso al rey para hacerlo, pero en eso la reina intervino. Y todos sabemos que dice la Escritura que el rey, cuando se da cuenta de quién era la persona que quería destruir el pueblo de su esposa Esther, se molestó. Y entonces ahí estaba Naamán, y precisamente se entera de que la reina le dice todos sus planes. Y el rey, pues, era el segundo en su palacio, ese hombre. Y pues se la pensaba, y salió ahí al huerto a meditar, y ¿qué hago? Y dice que cuando regresa él a la habitación de la reina, pues estaba Naamán pidiendo, suplicando que le perdonara, que intercediera ante el rey para que le perdonaran la vida. Entonces el rey, al ver a este hombre postrado en el lecho de su esposa, se molesta todavía mucho más. Dice, bueno, ¿aún tú quieres mancillar a mi esposa en mi propia casa? Y en ese momento ordena, ¿qué? Matarlo. Y uno de los siervos dice, hay una horca que él construyó, pues cuélguenlo. Y lo colgaron en la misma horca que Naamán había mandado hacer. Mire cómo Dios obró. A Mardoqueo, que era odiado y menospreciado por Naamán, Dios, ¿qué hizo? Lo honró. Lo llevó a ocupar el lugar de Naamán, a ser el segundo del rey. Le dieron su casa, su anillo, todas las propiedades que eran, se las dieron a él. Y el pueblo que había sido decretado para que murieran, el rey autorizó que se hiciera otro edicto, en el cual el pueblo judío se podía defender de sus enemigos. Entonces, pues ellos agarraron confianza, y dice la Biblia que pues empezaron a destruir a todos sus enemigos, y el temor de Dios, así dice la palabra, el temor de Dios vino sobre sus enemigos, y muchos de sus enemigos se hacían, ¿qué? Judíos. Cuando tú y yo manifestamos el temor de Dios en nuestra vida, y la gente puede ver la gracia, el favor de Dios sobre nuestra vida, muchos van a querer ser cristianos. Por eso tú y yo tenemos que tener esa fe firme en el Señor. A la reina no le importó arriesgar su vida. Ella ayunó y hizo que ayunaran todos. Pero Dios mostró su favor y su misericordia y cambió las cosas. Entonces, ese es el propósito del ayuno. Cambiar y destruir los planes del enemigo que quiere levantar en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, en contra de tus finanzas, en contra de tu salud, en contra de tu trabajo. Tú tienes que ayunar. No solamente cuando proclamamos ayuno congregacional. Tú debes de ayunar en lo personal. Tienes un problema, decir, Señor, te ofrezco este ayuno para que rompas toda oposición, toda fortaleza que el enemigo está levantando contra mí. Y Dios va a obrar a tu favor. Porque Dios es grande en misericordia. Y Él es bueno. Y Él quiere lo mejor. Quiere proteger a sus hijos. Por eso es que proclamamos este ayuno. Y tú tienes que practicarlo en tu vida personal. No esperes a que en la iglesia lo hagamos. Qué bueno, pero en lo personal tú también practícalo. Por eso lo hacemos, para que seas enseñado, pero la enseñanza que tú la pongas en práctica en tu vida, igual que la palabra de Dios, sea puesta en práctica a tu vida. Eso es lo importante, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que ponerlo por obra. La palabra de Dios tenemos que ponerla por obra. Vemos que Dios obró en el corazón del rey y hizo que se escribiera otro edicto en el cual el pueblo judío se pudiera defender. Y así lo hizo. Entonces dice la palabra que muchos enemigos de los judíos se convertían en judíos. Por temor, porque el temor de Dios cayó sobre ellos. Y vemos todo lo que hizo esos 3 de ayuno, esos 3 días de ayuno total. El ayuno es la importancia del ayuno. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jonás a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová. Te voy a recordar la historia porque ya la hemos escuchado muchas veces. Jonás era un profeta que Dios le ordenó que fuera a predicar a esa ciudad llamada Nínive. Pero Jonás tenía odio, coraje contra los de esa ciudad porque eran hombres malos, eran hombres perversos. Dice la Escritura que la maldad ya había llegado a la presencia de Dios y Dios había decretado destruir esa ciudad. Pero ve, es más grande la misericordia de Dios, es tan grande la misericordia de Dios que Dios se compadeció de esa ciudad y levantó a ese profeta llamado Jonás para que llevara el mensaje de arrepentimiento, dándole una oportunidad a esa ciudad. Dios, dice la Escritura, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice la Escritura también en el libro de Joel, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ese es el deseo de Dios. Aunque esa ciudad era mala y perversa, y Dios dice, ya me tienen hasta aquí. Pero en su misericordia levantó a ese profeta y lo envió a predicar. Pero ellos odiaban a esa ciudad porque eran malos y perversos, maltrataban a los judíos, los trataban muy mal. Entonces ellos por eso no los podían ver y no los querían. Y él no quería ir a predicar a esa ciudad, porque sabía que Dios es grande ¿en qué? En misericordia. Y así sucedía. Entonces él por eso renegando, dice, ¿cómo que? Si ves cómo nos tratan y cómo nos hacen y cómo nos afligen y tú también, ¿qué? Sale salvación. Pero Dios es grande en misericordia. Y él renegando dice que toma un barco para un sentido contrario y paga su boleto y se va, pero Dios levanta unas grandes fuertes olas de tal manera que el barco batalla y está a punto de hundirse y todos los marinos pues en sus supersticiones dicen, alguno de los marinos que andamos aquí anda mal con sus dioses. Y Jonás entonces confiesa, yo soy, el problema es por causa mía, porque yo no quise obedecer a Dios. Arrójenme al mar. Fíjense, nada más querían morir en vez de ir a obedecer la palabra de Dios. Pero Dios es poderoso, tiene control de todo. Dice la palabra que le ordenó a un pez grande, a una ballena. Dice a un pez grande. Y abrió el hocico y se lo tragó, enterito. Y pasó 3 días en el vientre de la ballena. Y en esos 3 días, en esa oscuridad, envuelto en las algas y todos los alimentos que comía ese animal, imagínense, él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Cómo es que Dios lo llevó adentro de la ballena? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es ¿qué? Omnipotente. Dios mismo estaba ahí viendo lo que hacía Jonás. Entonces él le pide perdón y Dios en su gran misericordia, ¿dice? En su gran misericordia, le ordena al pez que vaya y lo arroje precisamente en las playas de la ciudad de Nínive. Y él comprendió y entendió que Dios le estaba dando una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades, pero no abusemos de esas oportunidades, porque la misericordia es grande, pero Dios es justo. Y la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en manos de ¿qué? De un Dios vivo.
Dios es amor, pero es fuego ¿qué? Consumidor. Entonces Jonás reconoció que estaba dándole una oportunidad y dice que fue y predicó a la ciudad de Nínive un mensaje bien cortito, fíjense nada más, el poder de Dios. Y le dijo, dice Dios que si no se arrepienten, dentro de 40 días destruirá esta ciudad. Y así era su mensaje. Dice Dios que si no se arrepienten, en 40 días Dios destruirá esta ciudad. Y entonces las gentes se asustaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba orando en el corazón de las personas a través de su Espíritu. Y entró el temor en las personas y empezaron a ayunar, empezaron a arrepentirse y llegó el rumor hasta oídos del rey. Y entonces el rey mismo entró en temor y dijo, está bien, ayunemos todos, ayunemos. Miren lo que hace. En el libro, ahí mismo en Jonás, pero en el capítulo 3, verso 1, por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Dios es Dios de oportunidades, pero no abusemos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué mensaje iba a proclamar? Que Dios le ordenara. Y solamente esas palabras digo, si no se arrepiente esta ciudad, en 40 días Dios de Israel la destruirá. Eso fue todo lo que dijo. Y toda una ciudad con ese mensaje de 1 minuto, yo creo, se transformó y se arrepintió. Dice ahí el verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? A Dios. No le estaban creyendo a Jonás, le estaban creyendo a Dios. Porque Dios estaba obrando en sus corazones a través de su Espíritu. Y dice, y proclamaron, ¿qué hicieron esos hombres? Proclamaron ayuno, un pueblo perverso, un pueblo malo, un pueblo que trataba mal a los judíos. Sintió el temor de Dios y proclamaron ayuno. Miren lo que hacen. Dice ahí el verso, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Vean? Desde el más adulto hasta el más pequeño. Niños. Entonces por eso yo animo a los jóvenes que tienen que entrar en ayuno. Tienen que ayudar. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en sus vidas de una manera poderosa. Ya vimos lo que pasó con los jóvenes. Cómo Dios los levantó y los honró. Vamos en el 6, ¿verdad? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, miren lo que hizo este hombre, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Ordenó a todos en seco, una ayuda en seco. Y no fue nada más fulanito y fulanito, no, todo el pueblo, ancianos y niños, y animales. Vean cómo entró el temor de Dios en el corazón de este pueblo perverso, y Dios por eso tuvo misericordia. Cambió la opinión, cambió lo que Dios había destinado a hacer para ese pueblo. Se arrepintieron, y entonces Dios les concedió que siguieran viviendo. Sigamos leyendo ahí en el verso 8. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, ¿y qué más? Clamen a Dios como fuertemente. ¿Qué dijimos que era el ayuno? La abstención de alimento. ¿Nada más? Y buscar la presencia abstención de alimentos y buscar a Dios en oración. Vean lo que hicieron. Dice, ordenó ayuno, cubran de cilicio y clamen ¿a quién? A Dios fuertemente.
Así debemos de hacerlo nosotros. Era un pueblo pagano que se estaba convirtiendo por una predicación cortita y sencilla de Jonás, que iba precisamente dirigida a ese pueblo para que se arrepintieran. Y dice ahí el verso 8: sino cúbrense de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno ¿de dónde? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y lo dejaron. Cambiaron. Ese pueblo pagano cambió. Cuanto más nosotros debemos de cambiar, si es que hay algo oculto en nuestro corazón. Cuanto más nosotros debemos de dejar de hacer lo malo, si es que estamos haciendo algo oculto. Cada quien autoanalice. Porque a veces hacemos cosas indebidas y pensamos que la gente no se da cuenta, pero hay alguien que siempre se da cuenta y ese es nuestro Dios. Para eso sirve el ayuno, limpiar, llamarnos al arrepentimiento. Y dice ahí en el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Fíjense, ellos con la esperanza de que Dios les perdonara la vida, ordenó que ayunaran animales y todo. ¿Quién sabe si tenga misericordia de Dios? Ellos no conocían de Dios, no sabían que Dios es un Dios misericordioso, pero obedecieron el mensaje de Dios que recibieron a través de Jonás. Verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vean la misericordia de Dios en el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué sucedió? Vio Dios. Entonces Dios ve ¿qué? Todas las cosas. Dilo conmigo, Dios ve todas las cosas que yo hago. Aplícate la palabra. Otra vez, Dios ve todas las cosas que yo hago. ¿Estés donde estés? ¿Jonás en dónde estaba? Dentro de la en el vientre de la ballena. ¿Y lo escuchó Dios? Sí. Dios lo escuchó. Entonces cuando tú estés a solas, cuando estés solo, cuando estés en lo oscuro, Dios ve todo lo que tú haces. Dios ve todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago. Entonces, mira lo que dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué hicieron? Se convirtieron de su mal camino. Y Dios de igual manera quiere que si tú estás haciendo algo mal, tú lo reconozcas y dejes de hacerlo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere usarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere restaurarte. Pero tienes que dejar de hacer todo aquello que no esté conforme a la palabra de Dios. Tú analiza tu vida. Analiza cómo está tu corazón. Lo que has hecho, lo que has dicho y todo lo que haces. Y si hay algo que no esté conforme a la palabra de Dios, deja de hacerlo y toma el camino recto que Dios quiere que tengamos. Vemos que este pueblo pagano, malo y perverso, se arrepintió y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el propósito. Si tú estás en alguna aflicción, si tú estás en algún problema o si has cometido alguna cosa, entra en ayuno personal y ofréceselo a Dios. Y Dios te va a ayudar. Dios va a romper esas fortalezas del enemigo y te va a hacer libre. Y Dios te va a levantar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a bendecir, te va a honrar, te va a dar su misericordia. Porque Dios es grande en misericordia. Tristemente, algunos cristianos, no digo que todos, pero algunos cristianos se han olvidado del poder del ayuno y no quieren ayunar, no ayunan, pensando que es cualquier cosa. Pero no, es algo poderoso, es un arma poderosa que Dios nos ha dejado para derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios.
Pero usted y yo, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos de ayunar, porque es algo que nuestro Señor Jesucristo estableció, que debemos de ayunar. Y Jesús le dijo a sus discípulos: vendrán días en que tendrán que ayunar. Regresemos a Mateo 9, verso 15, por favor. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, ¿qué? Ayunarán. Es una palabra imperativa: ayunarán. No hay otra. Por eso es importante que ayunemos periódicamente. Y por eso es importante que ayunes en lo personal, para que tu vida sea fortalecida, para que tu espíritu sea fortalecido y la carne sea debilitada en nuestras vidas. Y que todos los planes y proyectos del enemigo que tenga contra nuestra vida o contra la iglesia sean desbaratados y sean desquebrajados. Y la misericordia y el favor de Dios esté sobre nosotros. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos el poder del ayuno. Gracias, Padre. Yo te ruego, Dios, que todos aquellos que dudaban del poder del ayuno, se ha quitado esa duda de su corazón. Y ahora, Dios, tú pongas en su corazón el deseo de ayunar, porque es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que todo proyecto, todo plan del enemigo que quiera levantarse en contra de tu iglesia sea desbaratado, sea desquebrajado, sea invalidado en el nombre precioso de Jesucristo. Y que tu favor y tu misericordia esté siempre sobre nosotros. Amado Señor, ayúdanos, oh Dios, a obedecer tu palabra, a obedecer tu voluntad, y ayúdanos a vivir, oh Dios, como tú quieres, en santidad, en rectitud y en obediencia. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, fortalécenos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, para que podamos vivir siempre bajo el favor de nuestro Señor, el favor y la misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.